Hace unos días XPpen me envió esta bella tableta. Creo que mi parte favorita de probar una nueva es hacer el unboxing. Como que nada más me emociona ver cómo viene empaquetada, no sé. Esta específicamente tiene un diseño minimalista. Me gusta mucho cómo se ve, está muy bonita. En la caja venía, pues ya saben, lo de siempre, pues el guante y la toallita. Aprecio mucho que el guante me quede bien, siempre me quedan muy grandes. También venía esta cosita que nunca sé cómo se llama, pero es como para los shortcuts. Me gustó muchísimo lo simple que está, es que yo soy muy fan del minimalismo. Y por último, el estuche para el lapicito, que ese me gustó demasiado, o sea, como se siente demasiada calidad porque es como así metálico y sale así como a presión, está chido. Y pues bueno, vamos a empezar. Qué mejor que probarla practicando. Hoy voy a enseñarles cómo es que yo pinto tela, pliegues y diferentes texturas de diferentes materiales y así. Para esto les invito a que ustedes en su casita abran su programa de dibujo de confianza para que por fin se pongan a practicar ropa. Primero que nada hay que tener en consideración los diferentes tipos de tela o materiales, también sus diferentes texturas. Claro que estas dos características obviamente van a influenciar en cómo se va a flexionar la ropa, cómo afecta la gravedad en ella, cómo cuelga y así. Importante que lo tomemos en cuenta. Por lo general yo puedo simplificar a pocos pasos el hacer la ropa. Primero voy desde el boceto, que mi boceto va de general a específico. Ahorita te explico bien. Después pongo color base, después luces, después sombras y detalles. Ya así súper rápidamente, ese es mi proceso. Más adelante les explico muy bien, con mucho más a detalle, cómo es que lo hago. Ahorita sí nada más lo dije rápido como para que vean el proceso que yo sigo. La textura del tejido también determina lo difusas o definidas que serán las sombras que generan los pliegues. Los pliegues de materiales gruesos son mucho más anchos, pero no son tan marcados. En cambio, de telas más rígidas, pues se arrugan más solamente donde se flexiona, por ejemplo en los codos. Por otro lado, también están las telas que son como más finas, suaves, así súper delgaditas, que esas se arrugan así nada más porque sí, o sea, no tiene que estar ocurriendo algo necesariamente para que se den los pliegues. Siempre que practiquemos necesitamos referencias. Sin ellas, se los juro que no vamos a llegar a ningún lado. Les estaré dejando aquí al lado las fotos que utilicé como referencia. Y también, si quieren revisar, en la descripción les voy a dejar un link de un tablero de Pinterest que hice específicamente para este video, donde estuve poniendo telas que me gustaría practicar así de que diferentes entre sí. Desde un inicio a mí lo que más me interesaba estudiar son las diferencias que hay entre cada material. Por eso agregué estos zapatos. Yo no suelo dibujar mucha ropa diferente. No sé, este material que está aquí es como brilloso, es como supongo que algún tipo de polímero, el de los zapatos, y el de las calcetas pues se ve como, no sé, tal vez satín, no sé, o sea, no sé de telas, pero sí como se ve que es como que delgadita, traslúcida y pues no brilla mucho. Lo interesante aquí es que ambas tienen como que su diferente nivel de transparencia y brillo, pero sí es como que difieren mucho entre sí. Que para representar estas, pues sí, obviamente tienes que hacer notar pues la transparencia que tiene su tela, pero también la cualidad de que es muy delgadita, entonces como les decía antes, pues en ese tipo de telas los pliegues son muy pequeños, se arruga muchísimo y bueno, también noten que sus costuras están expuestas, podemos verlas, claramente también hay que dibujarlas. Y bueno, estos son el tipo de características a las cuales tienes que prestar atención. ¿Cómo aplicamos esto al resto de tipos de tela? A lo mejor tú batallas con cierto tipo. Hay que practicar dibujarla hasta que entiendas todas las características que tiene que la hacen diferente de otras. Y bueno, no olvidemos el objetivo principal de este video, que son los pliegues. Entonces aquí les pongo un ejemplo de las cosas que es importante que sepamos. Yo la verdad no tenía mucho conocimiento de esto hasta que me puse a investigar más, pero sí existen tres tipos de pliegues diferentes. Que primero están los de suspensión. Estos son los que se van a dar cuando la tela queda colgando. El cómo afecta en ella la gravedad, que obviamente va a depender de cada material, como lo estábamos hablando antes. Y un buen ejemplo que podemos tomar para practicar son las faldas y vestidos, que obviamente pues solamente la tela cuelga de la cintura. Al momento de pintar lo haremos pensando en el comportamiento de la tela, como les decía, pero también la iluminación. En este caso la luz viene como de la izquierda y como que los pliegues los notamos por las sombras que se generan a partir de esa iluminación, me explico. La cantidad de pliegues que vamos a dibujar va a depender mucho del peso del material, que en este caso parece ser una tela bastante ligera, lo cual provoca que haya muchos pliegues y muchas arrugas.
Otra cosa que vi que servía muchísimo para practicar tela era de que buscar una referencia y meterle un filtro que ayudara a que la imagen tuviera menos información, porque a veces de que las telas tienen tantas texturitas y arruguitas que te distraen y no sabes cómo representarlas porque está como raro, no sé. Entonces si le pones esto está mucho más fácil de digerir para tu vista. Me falta la firma. Donde se hunde vamos a colocar las sombras y donde sobresale las luces. Al pintar, esta diferencia de volumen e iluminación es lo que llamamos uso de valores. Esto es importantísimo porque solo así se notarán los pliegues. En uno de mis anteriores videos, cuando les comentaba que quería hacer este video, les contaba que una de las cosas para saber dibujar tela es tener conocimiento del comportamiento de la tela y los valores. Si no tenemos mucho conocimiento o práctica en esto de los valores, podemos tratar de visualizar nuestro dibujo en blanco y negro para que lo tengamos más claro. Si es que se ve muy uniforme y casi ni se nota la iluminación o sombra o no hay nada de contraste, pues lamento informarles que los valores están mal. Hay que tratar de marcar más el contraste entre los diferentes tonos. Los valores son del blanco y negro y estos tienen que añadirse a un tono, que sería como un color, para que lo entiendan mejor, para generar esto del contraste y esta aparente diferencia de volúmenes. También el correcto uso de valores, pues lo que va a hacer es que tus dibujos se vean más realistas. No está de más mencionar que el uso incorrecto, entre comillas, también puede llegar a verse bien y ser parte de tu estilo, pero para poder hacer esto primero tienes que conocer cómo se usan correctamente. Y bueno, pasamos a otro tipo de pliegues que son los de flexión. Como el nombre lo dice, es cuando la ropa está sometida a la flexión del cuerpo, que obviamente además de generar los pliegues también hace que la tela como que se aglutine, se junta muchísimo entre sí, de que todos los plieguecitos, y donde pasa eso obviamente es en nuestras articulaciones. Y el tercer tipo de pliegues es este, que es el de tensión. Este lo vamos a ver cuando la tela se estire, como aquí. Lo difícil de esto creo que más que nada está en buscar cómo podemos simplificar los estudios de la ropa. Obviamente no quieres copiarla nada más para que quede tal cual a la referencia, sino hacer como una interpretación, meterle tu estilo, tu cosecha y así, de que variar valores, colores, que no sea tan excesivamente detallada. Yo soy más fan de hacer como manchas y trazos que den la ilusión de ser detalles, pero que realmente no lo sean, ¿sabes cómo? Hasta este punto la tableta me estaba gustando mucho. Tiene un muy buen tamaño, es cómodamente mediana. Y esto con lo que me refiero es que pues no es tan pequeña como para sentir que no puedes hacer nada, pero tampoco es tan grande como para que acapare todo el espacio de tu lugar de trabajo. Me gusta mucho la sensación del material del que está hecho. Se siente como pues de muy buena calidad. La verdad no sé qué sea, siendo muy sincera, pero se siente bien, que es lo que importa. En este caso pues sus brazos están como estirados como hacia un lado y arriba, y luego la camiseta está amarrada, entonces obviamente que todo esto la está estirando va a hacer que se tensione y por eso se generan pliegues como tan notorios en las partes alrededor de todo esto donde se estira. Y pues así. Algo que me genera un poco de conflicto es este tipo de telas. O sea, quise practicar esto como de cuadros porque no sé por qué, como que me da tanto miedo hacer ropa con patrones. No sé por qué. Tú dirías de que nunca me salen, de que por eso tengo miedo, pero no, es que más que nada creo que no lo intento ya. Pues sí, o sea, fue lo que en este caso quise estar estudiando, de que hacer el patrón y pues obviamente considerar los pliegues, porque obviamente como que no puedes dibujar así el patrón derecho y continuo, tiene que seguir el relieve, el volumen y así. También la ropa tejida esta, porque tiene como que mucha texturita súper chiquita. Otras prácticas que puedes hacer para esto, pues también podría hacer estos ejercicios que son como cilindros simulando mangas. Esto lo vi bastante como para ir probando diferentes texturas, iluminaciones, pliegues y demás. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya servido muchísimo el video y haya cumplido sus expectativas, porque sé que mucha gente lo esperaba. Y bueno, en los comentarios pueden dejarme sugerencias de otros, les juro que sí los leo. También no olviden dar like y suscribirse si les gustó el video. Pueden pasar a ver mi página donde están todos mis productos. Igual también aquí abajo del video salen. Y bueno, ya cuídense, nos vemos pronto. Bye. Los quiero.